Amigas y amigos, continuamos con Federico Stanham, le iba a decir Fernando, no sé por qué. Federico Stanham, el presidente del Instituto Nacional de Carnes. Antes de la pausa decíamos que nos gustaría hablar de los atributos de la carne uruguaya. Bien. La trazabilidad de campo, la trazabilidad a nivel industrial, las formas de producir, en fin. Mucho se habló cuando se introdujo el sistema de identificación ganadera, que esto iba a traer consecuencias muy favorables para la carne uruguaya en cuanto a obtener precios diferenciales por tener trazabilidad de campo, trazabilidad industrial, producción a cielo abierto y pastoril, en fin. ¿Se da eso en la comercialización en definitiva? Es decir, obtener mejores precios por estos atributos. Mire, ¿O todavía no? no es fácil de demostrar eso. Es un poco lo que pasa con los productos orgánicos. En realidad, cuando se empezó a hablar de los productos orgánicos hace más de 20 años, uno se imaginaba que eso tenía un diferencial de precio por lo que el consumidor buscaba muy importante. En la práctica no hay un gran diferencial entre los productos orgánicos y los productos no orgánicos, pero el hecho de tener un producto orgánico le abre determinados mercados o le da un nicho en el cual no todos están dispuestos a ir a vender, porque producir un producto orgánico es más difícil. Entonces, simplificar el tema de atributos que uno le da a su producto exclusivamente un diferencial de precio, a veces es analizar el problema de una manera muy parcial. Muchas veces el valor que tiene un atributo particular es que le asegura un nicho, le asegura un público o le permite ingresar en un mercado. Aunque no asegure un mejor valor. Aunque no asegure en un mejor valor o sea difícil de medir ese diferencial. Nosotros pensamos que con la trazabilidad, que es lo que usted me consultaba, sucede eso. O sea, la trazabilidad ha permitido acelerar el ingreso a algunos mercados. Obviamente hay competidores nuestros que entran al mismo mercado sin trazabilidad, pero de hecho ha ayudado como un argumento más para acelerar la apertura del mercado. Y en la medida que uno logre utilizar de manera inteligente la herramienta de trazabilidad, que es una herramienta que se utilizó para resolver un tema sanitario originalmente, pero ahora utilizarla como una herramienta de marketing y de promoción, para parte de la carne, no para toda la carne, para parte de la carne, para parte de los cortes o de los productos o subproductos que genera el vacuno, podemos encontrar algunos nichos que nos permitan trabajar más tranquilos y con menos competencia. ¿Por qué? Porque el consumidor sofisticado cada vez quiere saber más cosas sobre lo que está consumiendo. Y la trazabilidad permite eso. ¿Da resultado mostrarle la foto del productor al que consume el churrasco en las demostraciones de INAC? Sí, a ver, exactamente. A ver, hoy que estamos terminando el mes de julio y llevaríamos 3 meses con esta experiencia en Milán, que es la primera vez que se pone a prueba realmente, una prueba de campo muy dura, que ha requerido un esfuerzo muy importante a nivel de las plantas que han producido los cortes con la trazabilidad, con el código QR, un esfuerzo importante tecnológico, porque el sistema tiene que funcionar de Milán a las bases de datos que están acá, con la trazabilidad de los DICOSE, con la trazabilidad de los animales, con la trazabilidad de Google para ubicar el predio en el mapa del Uruguay. Todo eso ha sido un muy buen ejercicio, un ensayo general para poner a prueba el sistema, y hay dificultades que hay que resolver. Por otro lado, nosotros tenemos personal en el restaurante porque nos interesa mucho medir la respuesta del público cuando uno le muestra esa posibilidad. Y eso lo estamos haciendo con evaluaciones cuantitativas y cualitativas de las reacciones de las personas cuando uno se le acerca y le hace la demostración. No tenemos los datos procesados todavía. En realidad la puesta en régimen del sistema de trazabilidad en Milán nos llevó un tiempo, no empezó el 1 de mayo cuando se abrió la feria, sino que yo diría que en régimen se puso a partir del 15 de junio y nos queda de ahora hasta el 31 de octubre para hacer todas las mediciones y las evaluaciones. La semana que viene está viajando la directora de marketing del instituto, la economista Silvana Bonsignore, para hacer una evaluación de la marcha de esto en el terreno. Y
Sí le podemos adelantar que hay una respuesta muy interesante de los consumidores a esta propuesta de mostrarle de dónde proviene el alimento. Entendemos que es una forma de darle seguridad y confianza al consumidor que va a ser cada vez mayor y que seguramente va a ser un valor diferencial que lo vamos a poder replicar en muchos negocios, no en todos los negocios, pero en muchos negocios de los que los exportadores tienen en el exterior. Obviamente otro de los temas que están allí dentro de los atributos es la inocuidad de las carnes uruguayas. Una inocuidad que no puso en tela de juicio el hecho de haber encontrado contenedores afectados por una falta seguramente de continuidad de la cadena de frío de contenedores con grasa, que en definitiva no eran carne tampoco hace poco, ¿no? Exactamente, sí, sí, exactamente. A ver, la confianza se construye, lleva mucho trabajo construirla, pero si uno es coherente, logra construirla, y para mantener la confianza lo que uno tiene que tener cuando está produciendo cualquier producto, pero especialmente con alimentos, es cuando sucede un desvío en los controles que puede pasar, uno inmediatamente da una respuesta al consumidor. Esa es la actitud que hay que tener. Uruguay tiene que ser muy eficaz y muy transparente para inmediatamente dar las explicaciones del caso. Es un tema complejo de la grasa, porque estamos hablando de un producto de muy bajo valor, de un producto muy perecedero. Esta es la grasa intestinal, la grasa del abdomen que se maneja en la zona sucia de las plantas de faena, que obviamente se le hace un tratamiento de lavado y congelado, pero es un producto muy perecedero. Las constataciones que se han hecho después que llegó el reclamo es que el producto se elaboró en las condiciones correctas, que en el viaje hasta China no tuvo quiebre en la cadena de frío y que en alguno de estos contenedores tuvo quiebre la cadena de frío y deterioro fuera ya del recinto portuario. Entonces, no resulta fácil encontrar exactamente dónde se dio el problema y quién es el responsable. Perdón, está bueno aclarar, ya que seguramente alguna persona en internet, en el mundo, está viendo esta nota, que aquí no está involucrada ningún corte de carne roja, digamos. En absoluto, ni cortes, ni menudencias, absolutamente ninguno. Estamos hablando de el 0,05% de las exportaciones en volumen de Uruguay a China que tuvieron este inconveniente, y cualquiera que está en producción de alimentos, para eso existen los sistemas de control sanitarios, de controles de inocuidad en los procesos productivos, que son para asegurar que estas cosas no sucedan, y que a veces suceden y uno tiene las formas de controlarlos y recuperar el producto que tiene. Un producto apenas accesorio en la economía de un frigorífico, ¿no? Sí, pero bueno, en definitiva, el principal problema de la agroindustria es que de la materia prima que usted recibe, aprovecha solamente una parte. Claro. Y de lo que aprovecha, tiene distintos grados de calidad. Todo lo que no se aprovecha es un problema, y es un gran desafío para todas las agroindustrias encontrar qué hacer con eso que no se aprovecha. Afortunadamente, el mercado chino le ha traído la oportunidad a Uruguay de consumir todo lo que era un problema colocar antes de que el mercado chino estuviera abierto. Todas las menudencias, varios subproductos del vacuno, entre ellos la grasa, porque bueno, hay una demanda importante de la grasa, incluso hasta de hueso en China. Y es legítimo que el productor, el exportador, encuentre la forma de valorizar todos los productos. Simplemente nosotros lo que nos parece es que esto es un llamado de atención, que si hay productos riesgosos en su conservación y son marginales en la producción total y son de bajo valor, y en el cual el propio productor, la propia planta exportadora, pierde control de la seguridad de toda la cadena de distribución adelante, si realmente vale la pena a veces trabajar con esos productos, en la cual uno no puede controlar lo que sucede después y termina afectando la imagen del país. Es un tema que lo estamos... Por eso traje a colación el tema, para que quede bien aclarado y para que se sepa en el Uruguay y allí donde nos estén viendo, que esto no afecta de ninguna manera la calidad y la inocuidad de la carne uruguaya. De ninguna manera, y yo creo que es importante hacer una aclaración complementaria. Las empresas exportadoras uruguayas
tienen un gran prestigio en todos los mercados en cuanto a el cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de la calidad, el cumplimiento de los embarques, que eso no todos los países productores tienen ese mismo prestigio. Y bueno, eso es un poco lo que hablábamos al principio. Se ha construido una confianza en el Uruguay, en el producto y en el servicio que dan las empresas exportadoras, en el cual un pequeño desliz como fue este, que tampoco está claro si fue responsabilidad de los exportadores, no afecta para nada la calidad comercial, la relación comercial, porque hay una enorme valorización de todo lo otro que es lo que habitualmente se trabaja. La verdad que hay infinidad de temas para hablar en torno a la carne. Y uno tiene la deformación de hablar exclusivamente de carne vacuna, de carne bovina, cuando habla con una autoridad del Instituto Nacional de Carnes. Me gustaría redondear este bloque para ir después al último bloque de la nota, a estas cifras que lo acompañan desde el comienzo de la entrevista, para hablar antes del corte de carne de cerdo, carne aviar, que en estos días a nivel interno se le ha vuelto a poner el impuesto del valor agregado, lo Exacto. cual a la población en general no le ha gustado mucho. Está bien. A ver, son temas bien diferentes. Carne ovina, que se consume muy poco en el mercado interno, o sea, la carne ovina hoy está en 4 kilos aproximadamente per cápita por año. El principal destino de la carne ovina es la exportación. La carne ovina tiene pocos mercados abiertos, a diferencia de la carne vacuna, que tiene muchísimos mercados Con grandes abiertos. posibilidades de entrar a Estados Unidos con hueso. Exacto, ¿no? Y ahí está. Y mercados con hueso, en realidad, tenemos solamente a China y a Brasil. Los otros mercados son sin hueso. El ovino tiene un costo de producción para la planta faena más costoso que el vacuno, y además, si hay que desosarlo, es un costo mayor. Sería muy ventajoso para toda la cadena ovina la apertura de mercados de carne con hueso. Y bueno, se está trabajando muy bien en el mercado americano para lograr la apertura. Pensamos que es trabajoso todavía, pero que se va a lograr el éxito, y esperamos que eso después sea un espejo para otros mercados relevantes para la carne ovina, como el mercado mexicano y como el mercado europeo. Sin todo duda. el NAFTA. Todo el NAFTA más Europa. Y eso, bueno, abriría una gran posibilidad para el rubro ovino, que hoy tiene un stock bastante alicaído. Claro, que falta estímulo económico para que el sector crezca, porque hay algunas variables que llevan a que el productor opte por el vacuno y no por el ovino, pero es un rubro que tiene un gran interés para el país, un gran interés social por el tipo de productor que lo puede utilizar, que lo puede aplicar, y además el ovino ocupa una parte importante de suelos de baja productividad, como los suelos sobre basalto, los suelos de sierra, y muchas veces casi la única opción para esos suelos. Es muy importante que logremos esta y en muchos apertura. casos se dice el complemento ideal para la producción bovina, ¿no? El tener un rodeo mixto exactamente. Es importante para el ganadero. Y respecto de la carne porcina y la carne aviar, bueno, la carne porcina es una situación un poco especial. La producción uruguaya no ha despegado, se ha organizado en cierto sentido, pero ha aumentado mucho el consumo, básicamente por la exportación. Y algún trabajo muy importante de algunos productores uruguayos en cuanto a la presentación y la puesta a disposición del consumidor final de cortes que hasta hace unos años eran poco común de ver. ¿Ha aumentado el consumo por la exportación o por la importación? Por la importación, perdón. Claro. Sí, hoy en carne porcina nosotros estábamos en el año 2005 en algo menos de 9 kilos per cápita, y cerramos el año 2014 prácticamente con 16 kilos per cápita. O sea que en ese periodo se duplicó el consumo de carne porcina, mucho en base a importación y mucho en base a la forma en que están presentando los productos al consumidor final, cortes deshuesados, distintos cortes sofisticados, que ha incentivado el consumo. Y un beneficio positivo importante, el bajar el 22% de un producto como... En realidad es la tasa básica, es el 10%. El 10%. Sí, eso de alguna manera influyó, aunque no está claro en qué medida eso se trasladó en el precio al consumo, que de alguna manera es entre buscar una equidad tributaria
y el Ministerio de Economía no veía claro que eso se estuviera trasladando efectivamente al precio al consumidor, a que se eliminara la suspensión del IVA que está vigente desde hace 7 años. ¿Y en carne de aviar cómo andamos en consumo Bueno, interno? en carne de aviar nosotros estábamos de vuelta con un nivel de consumo de 15,6 kilos en el año 2005 y cerramos el año 2014 con 20 kilos per cápita. También ha habido un importante crecimiento del consumo de carne aviar. Esto, cuando aumenta el poder adquisitivo de la población, aumenta el consumo de proteínas animales en todos los mercados. En Uruguay se dio esa misma situación. Ha habido una buena respuesta de la cadena productiva avícola para el consumo interno. Y bueno, el hecho de que se haya vuelto a aplicar el IVA rigen un poco las mismas consideraciones que hacíamos recién. No estaba claro en qué medida eso se había trasladado al precio al consumidor en forma permanente durante estos 7 años. Y también hay una cuestión de equidad tributaria y además se considera que generalizar el IVA en la medida que se pueda controlar efectivamente la evasión en el sector termina beneficiando a la cadena y al sector porque transparenta las cosas, incentiva a incorporar mejoras y creemos que hay una asignatura pendiente muy importante del país en trabajar en 2 frentes: abrir más mercados para la carne aviar, porque Uruguay puede producir carne aviar para exportación, y El acuerdo con Venezuela ahora abre una buena posibilidad, ¿no? sí, pero yo diría que Venezuela es una situación especial, es un mercado muy interesante, pero hay otros mercados que se pueden abrir para la carne aviar. Hay mercados en los países árabes, hay oportunidades. Los indicadores que se manejan es que Uruguay es competitivo en la producción de carne aviar y sería muy ventajoso abrir más mercados para crear una posibilidad de producción que también llega a un perfil muy particular de productores, los fasoneros, mayormente concentrados en el sur del país, pequeños empresarios, y que nos interesa mucho que eso se desarrolle. Muy brevemente, para ir a la última pausa y al último segmento, seguramente doña María y don José están muy molestos por el aumento de la carne otra vez en estas horas. Consecuencia directa de la post-zafra y de lo que ocurre año a año a esta altura del año cuando aumenta el ganado o la media res al carnicero y que la tiene que trasladar. Sí, exactamente. A ver, en primer lugar, a veces las noticias de prensa no son exactamente ajustadas a la realidad. Hoy, por ejemplo, leíamos la noticia de que había subido un 10% la carne. Hay que leer hacia adentro la información para ver exactamente qué implica. El Instituto Nacional de Carnes hace un relevamiento de precios al consumidor final en el departamento de Montevideo todos los meses. Y nosotros, en el caso de la carne vacuna, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, se ha detectado un aumento acumulado que no llega al 6-7% en todos esos meses. Ahora escuchamos hoy que hubo algunas subas de precios de parte de algunas de las plantas de faena y que lo estaremos midiendo en los primeros días de agosto, qué impacto tiene sobre el consumidor final. Pero sí, claramente hay 2 variables que juegan de manera muy importante para el consumo interno. El dólar, o sea, la planta que se dedica al abasto interno vende en pesos. La media res, los cortes en el mercado interno se venden en pesos. Pero los compran dólares. Pero se compra la materia prima en dólares, que es entre el 70 y el 80% de los costos. Entonces, si la planta de faena de abasto no traslada inmediatamente el precio de la hacienda al precio del corte, pierde dinero, tiene que dejar de producir. O sea, eso ocurre de manera casi automática. Y yo diría que ha ocurrido un poco por debajo del aumento del precio del dólar, lo que se ha trasladado al consumo interno, por lo menos hasta ahora. Y lo otro que tiene influencia sin duda es el precio de la hacienda. La hacienda ha subido por falta de oferta en estas últimas 3 o 4 semanas y eso también se termina trasladando. El negocio del mercado interno es un negocio muy corto, prácticamente se está faenando y vendiendo. El negocio de exportación es más lento, muchas veces hay negocios concertados con 30, 40, hasta 60 días de anticipación y después hay que ir comprando la hacienda para completar esos negocios. El mercado interno es mucho más directo, entre que se compra el ganado, se faena y se coloca el producto en el mercado interno, ocurre muy poco tiempo, de manera que el traslado de estas oscilaciones de precios del dólar y de la hacienda
es muy rápido. Nunca se dice cuando la carne baja. Y en las mediciones mensuales que nosotros hacemos, noticia. claro, baja efectivamente el precio. Hay meses en los cuales detectamos baja de precio y que es lo mismo. O sea, si baja el precio de la hacienda y baja el dólar, también lo traslada al mercado la planta de faena. Pero bueno, eso no es noticia. Bien, vamos a la última pausa y vamos después a esta serie de cifras y estadísticas que son lo que hacen en definitiva a la actividad de la industria o de la cadena cárnica uruguaya. Perfecto. Ya volvemos.